Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Alberto Martínez Marcial. Soy alumno del curso propedéutico para la especialidad de patología bucal en la Facultad de Odontología UNAM. El día de hoy les voy a presentar el tema de hematopoiesis. Antes de comenzar, les quiero pedir de favor me ayuden a darle like y a compartir este video, pues esta tarea se va a calificar por los likes que logre recibir. Comenzando. La hematopoiesis. La hematopoiesis es el proceso de producción de células que están presentes en sangre. Este proceso se puede dividir en varias fases o en varias partes, como son la eritropoiesis y la trombopoiesis, que nos proporcionarán a los eritrocitos y a las plaquetas. Los eritrocitos también son conocidos como los glóbulos rojos y las plaquetas como los glóbulos blancos. La siguiente división es la granulopoiesis, donde encontraremos a las células que se llaman granulocitos o también conocidos como polimorfonucleares. Estas células son los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos. Por último encontraremos el proceso de linfopoiesis, donde obtendremos a las células que son los linfocitos B y los linfocitos T. La teoría monofilética de la hematopoiesis propone que todas las células sanguíneas derivan a partir de las células madre hematopoyéticas, HSC por sus siglas en inglés. A partir de estas las dividiremos en dos para obtener a las células progenitoras mieloides, CMP, que se subdividen en las células MEP, que son las células progenitoras de megacariocitos y eritrocitos, donde obtendremos a los eritrocitos y a las plaquetas. A su vez se subdividen en las GMP, que serán las células progenitoras de granulocitos y de monocitos. Los linfocitos, por otra parte, se obtienen a partir de las CLP, que son las células progenitoras linfoides. El primer proceso que revisaremos será la eritropoiesis. La primera célula progenitora antes de obtener a nuestro eritrocito es el proeritroblasto. Antes de llegar a nuestro eritrocito, cursaremos por 5 células hasta obtener la célula madura final. Posterior al proeritroblasto encontraremos al eritroblasto basófilo. Continuaremos por el eritroblasto policromático, después un eritroblasto ortocromático, un reticulocito y finalmente nuestro eritrocito, que es el glóbulo rojo maduro. Las primeras células se encuentran presentes únicamente en la médula ósea. A partir del reticulocito y el eritrocito los encontraremos en sangre. Los reticulocitos solamente estarán presentes en un 1% en el torrente sanguíneo. Es importante mencionar que los reticulocitos y los eritrocitos son células que no presentan núcleo. El siguiente proceso es la trombopoiesis. A partir de este proceso obtendremos a nuestras plaquetas. Comenzamos por la primera célula, que son los megacardioblastos. Tienen un tamaño aproximado de 15 a 25 micras. Después siguen los promegacariocitos con 45 micras hasta llegar a los megacariocitos, que son las células de las plaquetas más grandes, de 50 a 70 micras. A partir de esta célula obtendremos a los trombocitos o plaquetas ya maduras con un tamaño muy inferior, que va de 0.5 a 2.5 micras y tienen una vida promedio de 7 a 10 días. Este tipo de células nos ayudan en los procesos de cicatrización. Las primeras 3 células se encuentran presentes en la médula ósea y siendo las últimas los trombocitos, que estarán presentes en sangre. Continuamos con el proceso de granulopoiesis. La primera célula involucrada en este proceso es el promielocito. A partir de esta célula obtendremos a los granulocitos, o también llamados polimorfonucleares. Estos son 3, los eosinófilos, los neutrófilos y los basófilos, que se irán dividiendo en diferentes etapas, primero en mielocitos, continuando hacia metamielocitos, posteriormente células en banda, donde se aprecia el núcleo con una forma completa en C, y finalmente en la forma madura o segmentada. En la primera fila encontramos a los neutrófilos, que presentan una vida media de 1 a 2 días en sangre, los eosinófilos con una vida media de 8 a 12 horas y los basófilos con una vida media de 8 horas. Las primeras 4 células, que van de los promielocitos, mielocitos, metamielocitos y células en banda, solamente los encontramos en médula ósea, y las células ya maduras o segmentadas de los polimorfonucleares los encontraremos en sangre.
Después continuamos con la formación de los monocitos. Este proceso comienza a partir de los monoblastos, los promonocitos y finalmente los monocitos, que tienen una vida media de 16 horas. Los monocitos ya son las células maduras de los monoblastos que se encuentran en el torrente sanguíneo, pero estas células cursan con una característica diferente. Los monocitos viajan por el torrente sanguíneo con una vida media de 16 horas y cuando llegan a un órgano o tejido específico se convierten en macrófagos. Cada macrófago se diferenciará a partir del sitio donde sea requerido. Por último, continuamos con el proceso de linfopoiesis. Por este proceso obtendremos a los linfocitos y otras células de las líneas de defensa. Comenzamos por las células indiferenciadas linfoides, para continuar hacia los linfoblastos y los prolinfocitos. En esta parte nos dividiremos en dos, en las células natural killer, que se encargarán de las respuestas inmunológicas, así como los linfocitos maduros, que se subdividirán en los linfocitos T y los linfocitos B, para continuar hacia los plasmocitos. Por último encontraremos a las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígenos por las cuales se encarga el sistema inmunológico de llevar su respuesta. Las primeras células, que van de las células linfoides indiferenciadas, linfoblastos y prolinfocitos, los encontraremos únicamente en médula ósea. A partir de la sangre encontraremos a los linfocitos maduros y a las células natural killer. Posterior en los tejidos encontraremos a los linfocitos T, linfocitos B, plasmocitos y células dendríticas. Estas células principalmente se encargarán de montar la respuesta inmunológica ante agentes patógenos en nuestros organismos. Espero les haya gustado este video. Gracias por su atención.